México es un país que, bueno, que se sabe algunas cosas, pero otras no se difunden por los medios comerciales. Tenemos un control mediático muy grande por dos grandes empresas y el motivo también de esta gira es compartir con otros lugares, otras culturas, otras personas, pues realmente cuál es la coyuntura nacional. Dentro de esta coyuntura nacional, México estamos enfrentando pues un momento muy difícil. El año pasado cerca de 50,000 personas fueron ejecutadas, han muerto en diferentes situaciones de violencia. Tenemos diferentes problemas sociales en México, desde el narcotráfico, el tráfico de personas, el problema de la migración, no solamente mexicanos, sino de latinoamericanos a Estados Unidos, también el problema de género en Ciudad Juárez, en otras partes del país, en el sur. Pero sí hay cosas muy puntuales, por ejemplo, en México, que son las que nos están afectando socialmente, como es el tema, por ejemplo, del narcotráfico, que el problema del narcotráfico está sentado sobre todo en la mayoría del norte del país centro, donde, bueno, los cárteles que controlan el poder del tráfico de drogas, recordemos que en México pues, somos el vecino incómodo de Estados Unidos, dicen, y que pues, precisamente Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína en el mundo, ¿no? Entonces todo este tráfico durante todos estos años ha generado diferentes tipos de problemas sociales donde el ejército mexicano, con programas que el gobierno federal establece, están llevando a cabo una limpia, una búsqueda, una supuesta guerra contra el narcotráfico, apoyados con el gobierno de Estados Unidos, de Barack Obama y de Hillary Clinton, precisamente para tratar de evitar que estos problemas pasen. Pero lo real es que es otra cosa lo que está pasando en nuestro país. En el tema del narcotráfico se han creado grupos de poder aislados en ciertas regiones que están operando como grupos paramilitares, que son, allá en México los denominamos los Zetas o los famosos Zetas. Estas redes de control acerca del narcotráfico local pues son redes también criminales, ¿no? Que ya únicamente no están ejerciendo el poder durante, o mejor dicho, no ejercen su acción no únicamente en el narcotráfico, sino que también ya socialmente involucran otros tipos de problemas. Los Zetas, por ejemplo, hace aproximadamente como 5 meses, en México tuvimos la noticia de la ejecución de 72 personas, de ellas la mayoría mujeres, inmigrantes que se encontraban tratando de cruzar de la frontera de México del sur, de Guatemala, hasta Estados Unidos mediante el tren, y que en Tamaulipas fueron interceptados y ejecutados, precisamente porque estos grupos de control pues, tratan de secuestrar a esta gente para hacer más grande estas operaciones clandestinas, ¿no? Con secuestros, violaciones, torturas, amedrentar negocios, empresarios, en fin, todo esto, ¿no? Estos cuerpos de estos 72 migrantes, muchos de ellos sin nombre, que la mayoría de los que fueron reconocidos, hondureños, brasileños, salvadoreños, guatemaltecos, ¿no? Son un caso muy simbólico para nosotros, los defensores de derechos humanos, puesto precisamente que no es únicamente el hecho de que hayan sido ejecutados, ¿no? Sino que el problema viene de mucho más en el trasfondo de la migración que tienen que hacer estos tipos de personas hacia ni siquiera nuestro país, sino Estados Unidos, por los desplazamientos forzosos que hay en sus territorios por la minería, por las hidroeléctricas, pues la falta de oportunidades y aplicaciones sociales, ¿no? Seguimos el caso, por ejemplo, hasta Chiapas, donde la frontera con Guatemala, diferentes organizaciones, sobre todo religiosas, pero también una gran parte del sector civil, pues tratan de organizar acciones para ayudar a los migrantes que se encuentran pasando, dándoles medicinas, agua, atención. Y nos dimos cuenta que las 72 personas que fueron ejecutadas estuvieron meses antes atrás en la frontera sur, pero que también habían con ellos 27 niños. Y para nosotros, por ejemplo, este tipo de noticias, el que hayan resultado ejecutadas las 72 personas y que a la vez no se hablara de dónde estaban los cuerpos de los niños o no se encontraran, nos hace pensar que mucho más allá del problema del narcotráfico en el norte del país, se está ligando también esto al tráfico de personas o al tráfico de órganos, ¿no? Esa es una realidad en el norte del país. En el centro del país hay otra realidad. En el centro del país, hace aproximadamente más o menos un año, uno de los sindicatos más beligerantes o más grandes que ha habido en nuestro país, el sindicato de electricistas, pues por un decreto presidencial fue borrado, ¿no? El sindicato fue de la noche a la mañana llamado como clandestino, ilegal. Se tomaron las instalaciones con la Policía Federal Preventiva, con miembros del Ejército, se despidieron cerca de 50,000 personas que han quedado sin empleo. Y esto ha causado pues
que estas personas no es únicamente que no encuentren trabajo, sino las personas que dependían de ellos también han tenido que volverse migrantes, han tenido que retirarse a otros lados. México, en el sur, sobre todo en estados como Chiapas y Oaxaca, acumula la mayor riqueza o la mayor biodiversidad que existe en nuestro territorio. Son lugares muy ricos en oro, en uranio, en zinc, en plomo, en antimonio, en barita, plata, cobre. Y también son lugares muy ricos para los procesos de acumulación de energías eólicas, petróleo, en fin, es un lugar virgen en muchas partes de esto, ¿no? La explotación de minerías, por ejemplo, también acerca, sobre todo en el oro. En México el precio, bueno, a nivel mundial, no solamente en México, a nivel mundial el precio del oro es histórico ahora. Una onza de oro te está costando casi un poco más de $1,000, cuando hasta hace 5 años costaba 278 pesos una onza de oro. Un peso mexicano equivale, 11 pesos mexicanos, en ese entonces, ahora es más, equivalían a $1. Entonces imagínate la proporción de hablar de que una onza de oro te vale $1,000. Pues es un negocio multimillonario, donde todas estas empresas transnacionales, donde todas estas corporaciones globales, ¿no?, pues contratan equipos de seguridad privada, donde se da la compra de corrupción de personajes políticos locales, alcaldes, ayuntamientos, regidores, que facilitan la venta de esas tierras sin que les pertenezcan a ellos, y precisamente estos desplazamientos en el sur del país obedecen a toda esta articulación, ¿no?, de intereses que existen alrededor del oro en México. Pero a nivel nacional, la crisis, como en otras partes del mundo, nos está afectando a todos, ¿no? La falta de empleos es una de las más grandes en el país. Felipe Calderón, que es el presidente de México por el Partido Acción Nacional, partido de derecha en México, durante su campaña, antes de arribar al poder, pues decía que era el presidente del empleo. Y ahora nos damos cuenta que es totalmente al revés, ¿no? Que el desempleo en México ha crecido a niveles inconcebibles, no únicamente por estos 50,000 obreros que quedaron sin trabajo, sino por toda esta gente que se está desplazando, por toda esta migración y aparte de esta violencia que tenemos en nuestro país. México se enarbola de ser un país democrático, pero en un país democrático en pleno siglo XXI están asesinando o se han perdido la vida cerca de 50,000 personas por daños colaterales, por desplazamientos, por migración, por esta supuesta guerra al narcotráfico, ¿no? Ciudad Juárez, Chihuahua, es un estado en el norte del país donde desde hace aproximadamente 10 años ha habido diferentes tipos de casos peculiares sobre el asesinato, secuestro, violación y ejecución de mujeres, ¿no? En estos 10 años, más de 3,000 mujeres han sido ejecutadas. Les llamamos nosotros allá las muertas de Juárez. Pero también ante esta realidad existe una alternativa civil, donde mujeres mismas se han podido organizar y a través de motocicletas recorren las principales calles de Ciudad Juárez para llevar víveres, ayuda, medicinas, apoyo económico entre ciudadanos a personas que han perdido un familiar, una hija, una madre, una amiga. En México se están dando cosas interesantes en el aspecto de cómo estas organizaciones, a través de estos esfuerzos, empiezan a proponerse un tipo de alternativas distintas. Un ejemplo muy pequeño es, por ejemplo, en Chiapas. Hay lugares donde se está realizando luz eléctrica a través de bicicletas, de crear con bicicletas reguladores, ¿no? Para poder que comunidades que no tienen acceso, que nunca han tenido acceso, porque hay lugares en México donde nunca ha habido luz, donde nunca ha habido drenaje, donde se encuentran olvidados de la asistencia social, no por este gobierno, por otros muchos gobiernos anteriores, están transformando su realidad con este tipo de alternativas. A través de este tour, de estas realidades que estamos compartiendo, pues tenemos la intención, o mejor dicho que la intención, tenemos la necesidad de aprender de otras alternativas para ver cuáles son las cosas comunes y poder seguir avanzando juntos.